Las campanas de boda apenas se habían apagado cuando Amelia se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Se había casado con el hombre que amaba con todo su corazón, Daniel, un hombre de negocios ambicioso y encantador que la había conquistado con grandes promesas de amor eterno, pero ese para siempre, como resultó, venía con condiciones que Amelia nunca había previsto. Siempre supo que no era lo que la sociedad consideraba hermosa. No era alta ni delgada como las modelos que Daniel admiraba en las revistas. Sus rasgos no eran delicados. Su piel tenía leves cicatrices del acné infantil y su cabello, aunque grueso, nunca caía en las elegantes ondas que él prefería. Pero tenía algo más: calidez, inteligencia y un corazón tan lleno de amor que creyó que sería suficiente. No lo fue para Daniel. Al principio los insultos eran pequeños, disfrazados de bromas, como un comentario pasajero sobre lo afortunada que era de tenerlo o sobre cómo podría esforzarse un poco más con su apariencia. Amelia se reía pensando que eran inofensivos, pero luego los comentarios se volvieron más agudos, más deliberados. «Sabes, a veces me pregunto cómo terminé con alguien como tú», dijo Daniel una noche, girando su copa de vino mientras la examinaba como si fuera una escultura defectuosa. «Quiero decir, podría haber tenido a cualquiera, pero me casé contigo». Amelia sintió una punzada en el pecho, pero se tragó el orgullo. «Pensé que te casaste conmigo porque me amabas», dijo suavemente. Daniel soltó una risa seca, un sonido que le provocó escalofríos. «Amor, seguro, pero seamos honestos, Amelia, si no fueras tan simple tal vez no tendría dudas cada vez que entramos en una habitación llena de mujeres hermosas». Esa noche lloró hasta quedarse dormida, pero no era la primera vez. Con el paso de los meses, la crueldad de Daniel se volvió más audaz. Ya no susurraba su descontento a puerta cerrada, se reía de ella frente a sus amigos, comparándola con las mujeres pulidas y glamorosas que se le arrojaban encima. «Ella lo intenta», decía, sacudiendo la cabeza, «Dios la bendiga, ella lo intenta, pero no puedes convertir una roca en un diamante, ¿puedes?». Amelia sintió que se encogía. Dejó de mirarse en los espejos, dejó de arreglarse, dejó de creer que alguna vez podría ser algo más de lo que Daniel veía en ella, una decepción. Pero entonces algo cambió. Comenzó con un susurro dentro de ella, una voz que había silenciado durante demasiado tiempo, una voz que le decía que valía más que eso. Una noche, después de otra cena humillante en la que Daniel coqueteó abiertamente con una mujer más joven y deslumbrante frente a ella, Amelia tomó una decisión. No lucharía más por el amor de Daniel, lucharía por sí misma. Mientras él dormía, ajeno a la tormenta que había creado dentro de ella, Amelia se sentó frente al espejo que había evitado durante años y se miró realmente. Sí, su piel no era perfecta, sí, tenía imperfecciones, pero también había algo más allí, fuerza. A la mañana siguiente hizo algo que no había hecho en años, se inscribió en un gimnasio, comenzó a investigar sobre el cuidado de la piel y retomó un pasatiempo que siempre le había apasionado pero había abandonado: el diseño de moda. Sabía que no se trataba de venganza, sino de recuperar a la mujer que Daniel había enterrado bajo años de humillación. Pero el destino tenía otros planes, porque el día en que Amelia finalmente se miró al espejo y sonrió fue también el día en que el mundo perfecto de Daniel comenzó a resquebrajarse. No tenía idea de que la mujer a la que había despreciado con tanta crueldad estaba a punto de convertirse en lo que más lamentaría haber perdido por el resto de su vida. La primera mañana de su nueva vida se sintió extraña. Mientras se observaba en el espejo, sus dedos trazaban las líneas de su rostro, el mismo rostro que Daniel una vez había llamado olvidable. Pero hoy no veía a una mujer atrapada en la duda, veía algo nuevo: determinación. Había pasado tantos años creyendo que no era suficiente, y ahora estaba lista para convertirse en la mujer que siempre quiso ser, no por Daniel ni por nadie más, sino por sí misma. Amelia empezó poco a poco. Se comprometió a levantarse temprano y correr por el parque antes de que la ciudad cobrara vida. Al principio sus músculos dolían y jadeaba en busca de aire, pero siguió adelante. Cada paso era un paso lejos de la mujer que Daniel había roto. Su dieta cambió, no para ser más delgada, sino para ser más fuerte. Devoró libros sobre salud, belleza y autocuidado, cosas que antes consideraba superficiales, pero que ahora entendía como formas de amor propio. Sin embargo, el cambio más grande fue su mentalidad. Durante demasiado tiempo había permitido que las palabras de Daniel moldearan su autoestima.
ahora las reemplazaba con las suyas propias. Cada mañana se paraba frente al espejo y se susurraba afirmaciones. Soy hermosa. Soy digna. Merezco algo mejor. Al principio esas palabras se sentían vacías, pero poco a poco comenzaron a sentirse como la verdad. Mientras Amelia se reconstruía, Daniel se desmoronaba. Al principio no notó los cambios en su esposa. Estaba demasiado consumido por su negocio, sus colegas y las mujeres que constantemente alimentaban su ego. Pero un día, mientras desayunaba y revisaba su teléfono, levantó la vista y casi hizo una doble toma. Amelia entró en la cocina, su postura era más erguida, su piel radiante, su presencia diferente. ¿Qué te pasa?, preguntó frunciendo el ceño. Amelia se sirvió una taza de café, ignorando la forma en que él la observaba. ¿Qué quieres decir?, respondió. Daniel entrecerró los ojos. Estás actuando raro. Ella se encogió de hombros y tomó un sorbo lento. Decidí que era hora de un cambio. Daniel sonrió con suficiencia. ¿Tratando de impresionar a alguien? Amelia sostuvo su mirada sin vacilar. A mí misma. Algo en la forma en que lo dijo lo incomodó. Había pasado años moldeando a Amelia en una mujer dependiente, una mujer que necesitaba su aprobación. Pero ahora, por primera vez, no parecía importarle su opinión en absoluto. Una chispa de inquietud se encendió en la mente de Daniel. Amelia se dedicó a su superación personal con una pasión que nunca antes había conocido. Contrató a un entrenador personal, aprendió sobre el cuidado de la piel y renovó su guardarropa, no para complacerlo, sino para redescubrirse. Encontró alegría en vestirse de nuevo, en usar colores que la hacían sentir viva. Un día, mientras se preparaba para una reunión con un cliente, su primera como consultora de moda independiente, Daniel la detuvo en la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó con un tono más brusco de lo habitual. Amelia ajustó la correa de su bolso. A trabajar. Daniel se burló. ¿Trabajar? ¿Desde cuándo tienes un trabajo? Sonrió, pero había algo genial en su expresión. Desde que me di cuenta de que soy capaz de algo más que ser tu esposa. Daniel se quedó sin palabras. Nunca había pensado que Amelia tuviera una vida fuera de él, y el hecho de que ahora estuviera persiguiendo algo propio lo hacía sentir incómodo. No seas ridícula, dijo sacudiendo la cabeza, no necesitas trabajar, yo me encargo de todo. La sonrisa de Amelia no vaciló. Ese es exactamente el problema, y con eso salió, dejando a Daniel mirándola fijamente. Un extraño vacío se formó en su estómago. Durante los siguientes meses, Amelia floreció, su confianza creció y, con ella, su presencia se volvió innegable. La gente empezó a notarla, los amigos que una vez la habían enfrentado ahora la admiraban, incluso extraños se sentían atraídos por su energía recién descubierta. Pero la mayor sorpresa llegó cuando un viejo conocido de la universidad, Ethan Carter, se acercó a ella. Ethan había sido un amigo cercano durante sus días universitarios, un hombre que siempre había visto el valor de Amelia incluso cuando ella no. Ahora era un empresario exitoso en la industria de la moda y había visto algunos de los diseños de Amelia en línea. Amelia dijo una noche, tomando un café, tienes un verdadero talento. ¿Por qué no te has tomado esto en serio? Ella dudó y luego soltó una pequeña risa. Supongo que nunca pensé que era lo suficientemente buena. Y se negó con la cabeza. Eres más que lo suficientemente buena. Si alguna vez quieres trabajar juntos, házmelo saber. Me encantaría ayudarte a construir algo increíble. Por primera vez, Amelia sintió que el peso de la posibilidad se asentaba en su pecho. Podía hacerlo, podía crear una vida propia. Pero Daniel no lo aceptaba. Cuanto más segura se volvía Amelia, más desesperado se volvía él. Empezó a llegar a casa más temprano, tratando de encantarla como solía hacerlo, le traía regalos, la llevaba a restaurantes caros, cosas que una vez la habrían emocionado, pero Amelia ya no era la mujer que esperaba su aprobación. Una noche, mientras estaban sentados en un restaurante, Daniel se inclinó sobre la mesa, su expresión más suave de lo habitual. ¿Sabes?, dijo, su voz goteando con falsa calidez, he estado pensando que tal vez deberíamos hacer un viaje juntos, solo nosotros dos. Amelia lo miró, realmente lo miró,
y por primera vez en años no se sintió pequeña en su presencia. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Daniel parpadeó. Necesitamos tiempo juntos. Las cosas han estado mal entre nosotros. Ella inclinó la cabeza. ¿O diferentes? Él frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Amelia dejó el tenedor y lo miró a los ojos con una confianza inquebrantable. No te gusta que esté cambiando, no te gusta que ya no te necesite como solía hacerlo. Daniel apretó la mandíbula. Eso es ridículo. Ah, sí. Se reclinó en su silla. Porque durante años me hiciste sentir que no era lo suficientemente buena, y ahora que veo mi propio valor, de repente estás prestando atención. El rostro de Daniel se oscureció. Eso no es justo. Amelia sonrió, pero no había dulzura en ella. No, Daniel, lo que no fue justo fue cómo me trataste. Y ahora te das cuenta de que la mujer que pasaste años menospreciando se está escapando. Su mano se cerró en un puño sobre la mesa. Siempre había creído que Amelia se quedaría sin importar cómo la tratara, que siempre sería suya porque lo había amado más de lo que se amaba a sí misma. Pero ahora eso ya no era cierto, y la peor parte era que sabía que todo era su culpa. A medida que pasaban los meses, la vida de Amelia solo se volvió más brillante. Aceptó la oferta de Eisen y comenzó a diseñar profesionalmente. Su confianza era magnética, y pronto la gente en la industria comenzó a reconocer su talento. Una noche, mientras estaba detrás del escenario en un evento de moda donde se exhibían sus diseños, su teléfono vibró. Era Daniel. Ella miró la pantalla, su corazón se mantuvo tranquilo. No lo había visto en semanas y no lo extrañaba. Amelia respiró hondo y luego presionó rechazar. Daniel una vez había creído que ella siempre estaría allí esperando su amor, pero ahora era él quien esperaba. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había perdido lo mejor que le había pasado. El peso del silencio llenó el lujoso ático de Daniel. Sentado en su sala de estar tenuemente iluminada, bebía un vaso de whisky y miraba fijamente el horizonte de la ciudad. Nunca antes se había sentido así, la sensación era extraña, un arrepentimiento inquietante. Había pasado años tratando a Amelia como si fuera invisible, como si su presencia en su vida fuera un hecho, pero ahora se había ido. No físicamente, sino en todos los sentidos que importaban. Daniel siempre había creído que tenía el control sobre todo, su negocio, su reputación, sus relaciones. Y, sin embargo, había perdido a Amelia sin siquiera darse cuenta de que estaba sucediendo. La mujer que una vez se aferró a cada una de sus palabras, que una vez intentó complacerlo desesperadamente, se había convertido en alguien que ya no reconocía. O tal vez finalmente se había convertido en la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Los días se convirtieron en semanas, y Daniel no podía deshacerse del vacío que lo corroía por dentro. Dondequiera que iba, la recordaba. Una noche, en una gala benéfica de alto perfil, la vio. Amelia estaba de pie al otro lado del gran salón de baile, conversando con un grupo de diseñadores de élite. Estaba vestida con un elegante vestido negro ajustado que acentuaba su nueva confianza. Su cabello, una vez usado en estilos simples, caía en cascada en ondas perfectas sobre sus hombros. Parecía impresionante, radiante de una manera que le revolvió el estómago. Pero no fue solo su belleza lo que lo impactó, fue su presencia. Se portaba con una gracia y seguridad que antes había estado ausente. Se rió de algo que dijo uno de los diseñadores. Su sonrisa llegó a sus ojos. Daniel sintió una punzada de algo agudo y desconocido, celos. Ella ni siquiera lo notó. Por primera vez en su vida, él no era el centro de atención. Ella no lo estaba mirando, no estaba esperando su validación. Estaba simplemente feliz. Decidido a reclamar lo que había perdido, Daniel terminó el resto de su bebida y se dirigió hacia ella. Amelia se giró al oír su voz, su expresión ilegible. Por un momento creyó ver algo parpadear en sus ojos, nostalgia tal vez, pero se desvaneció con la misma rapidez. Daniel, su tono era educado pero distante. Te ves increíble. Gracias, ofreció una pequeña sonrisa, pero no había calidez en ella. Hubo un tiempo en que Amelia se habría sonrojado ante sus cumplidos,
Se habría iluminado con solo escuchar su aprobación, pero ahora estaba de pie, impasible. Daniel se aclaró la garganta y dijo que esperaba que pudieran hablar. Miró a los invitados a su alrededor, luego volvió a mirarla. Ella respondió con calma que no creía que fuera necesario. Su pecho se apretó y murmuró un por favor. Amelia dudó un instante y luego suspiró, aceptando. Está bien, pero hazlo rápido, dijo. Salieron al balcón, el aire fresco de la noche rozando su piel. Daniel buscó las palabras adecuadas, pero por primera vez no las encontró. Has cambiado, dijo al fin. Amelia levantó una ceja. ¿Y eso te sorprende? No, admitió él, solo no me lo esperaba. Ella lo observó por un momento antes de hablar. Nunca me viste realmente, ¿verdad, Daniel? Veías lo que querías que fuera, y cuando no encajé en ese molde, te aseguraste de que lo supiera. La garganta de Daniel se cerró. Nunca quise, empezó, pero Amelia levantó una mano para detenerlo. No digas que no quisiste lastimarme, porque sí lo hiciste. Cada insulto, cada humillación, cada momento en que me hiciste sentir que no era suficiente, todo fue intencional. Los dedos de Daniel se cerraron en un puño, quería negarlo, quería decirle que estaba equivocada, pero en el fondo sabía que no lo estaba. Fui un tonto, admitió, exhalando pesadamente. No aprecié lo que tenía, y ahora no puedo dejar de pensar en ti. La expresión de Amelia no se suavizó. Eso no es amor, Daniel. Eso es arrepentimiento, y el arrepentimiento no es razón suficiente para volver a mi vida. Su pecho dolió al escucharla. Había esperado que fuera fría, tal vez incluso enfadada, pero su indiferencia le dolió más. Puedo cambiar, dijo desesperado, quiero cambiar. Ella negó con la cabeza. Quieres cambiar porque me perdiste, no porque realmente hayas comprendido que necesitabas ser mejor. Daniel abrió la boca para discutir, pero Amelia dio un paso atrás. Tengo que irme. Él intentó alcanzarla, pero ella no se detuvo, y por primera vez en su vida Daniel se sintió impotente. En los días que siguieron, Daniel cayó en espiral. Las mujeres que antes lo entretenían ya no significaban nada para él. El lujoso estilo de vida que había construido se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo. Sus colegas notaron el cambio, sus amigos susurraban sobre lo distraído que se había vuelto, pero no le importaba. Cada noche se encontraba revisando las redes sociales de Amelia, viendo cómo prosperaba sin él. Sus diseños ganaban reconocimiento, viajaba, conocía gente influyente y luego estaba ahí sin. Daniel apretaba la mandíbula cada vez que veía una foto de ellos juntos. Amelia y el hombre que había entrado en su vida justo cuando él la había empujado lejos parecían felices, demasiado felices. La comprensión lo golpeó como un camión. Ella había seguido adelante y él era solo un recuerdo doloroso en su pasado. Una noche, después de demasiadas copas, Daniel tomó una decisión. Condujo hasta el apartamento de Amelia, con las manos aferradas al volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Tenía que verla, tenía que hacerle entender que ahora era diferente. Cuando llegó, dudó frente a su puerta, su corazón latía con fuerza y finalmente llamó. Unos momentos después, la puerta se abrió. Amelia estaba de pie ante él, envuelta en una bata de seda, el cabello aún húmedo por la ducha. Frunció el ceño. Daniel. Él tragó saliva con dificultad. Necesitaba verte. Su expresión permaneció neutral. Es tarde. Lo sé, admitió, pero no puedo más. No puedo fingir que no te extraño. Ella lo observó en silencio mientras él continuaba con voz áspera. Fui un esposo terrible. Te di por sentado. Te hice sentir que no era suficiente, y nunca me lo perdonaré. Amelia se cruzó de brazos. ¿Qué quieres de mí? Él dio un paso más cerca. Una segunda oportunidad. Ella no reaccionó de inmediato, en cambio, lo estudió como si buscara algo en su rostro, y luego negó con la cabeza. No, el estómago de Daniel se encogió. Amelia, por favor, no puedes hacer esto. Ella lo interrumpió, su voz firme. No puedes romperme durante años y luego volver cuando finalmente te das cuenta de lo que perdiste.
Daniel sintió que la garganta se le cerraba. Pero te amo, dijo con desesperación. Amelia exhaló suavemente. Tal vez sí, pero yo ya no te amo. La firmeza en su voz fue como una daga en su pecho. Amelia le ofreció una pequeña sonrisa triste. Adiós, Daniel. Y con eso, cerró la puerta. Daniel se quedó allí durante lo que parecieron horas, mirando la puerta cerrada, dejando que la realidad se hundiera. Había pasado años creyendo que era intocable, pensando que podía tratar a Amelia como quisiera y que ella siempre estaría allí. Pero ahora se había ido, y por primera vez en su vida, Daniel entendió lo que significaba la verdadera pérdida. Permaneció en el pasillo tenuemente iluminado, mirando la puerta cerrada, su corazón hundiéndose en un pozo de arrepentimiento. Nunca imaginó que llegaría este día, que Amelia, la mujer a la que una vez había considerado ordinaria, sería quien lo destrozara por completo. Se dio la vuelta y se alejó, cada paso más pesado que el anterior, su mente una tormenta de recuerdos, la forma en que ella solía mirarlo con admiración, cómo se aferraba a cada una de sus palabras, cómo lo amó a pesar de todo el desprecio con el que la trató. Ahora lo miraba como a un extraño, y tal vez eso era exactamente lo que era. Pasaron los días, luego las semanas, y Daniel se hundió más profundamente en la soledad. Su antes vibrante vida social perdió todo atractivo, las mujeres que una vez acudían a él ahora le parecían insignificantes. Ignoraba sus llamadas, sus mensajes, ninguna de ellas era Amelia. El trabajo se convirtió en su única distracción, se lanzó a reuniones, acuerdos y planes de expansión, pero ni siquiera así podía escapar de su fantasma. Cada vez que entraba en su antiguo dormitorio aún podía oler su perfume, cada vez que se sentaba a la mesa del comedor aún podía oír su risa, cada vez que cerraba los ojos, aún podía verla alejarse. Nunca había comprendido cuánto significaba realmente para él hasta que ya no le pertenecía. Una noche, Daniel se encontró de nuevo navegando por las redes sociales, algo que rara vez hacía, pero esa noche la estaba buscando. Y allí estaba Amelia, radiante, de pie en un evento de alfombra roja, rodeada de celebridades y diseñadores influyentes, vistiendo una de sus propias creaciones, un impresionante vestido carmesí que abrazaba perfectamente sus curvas. No se parecía en nada a la mujer de la que una vez se había burlado, ahora parecía poderosa. Pero lo que más lo golpeó fue el hombre que estaba a su lado, Isen. La mano de Isen descansaba en la parte baja de su espalda, su sonrisa cálida y genuina, y Amelia parecía feliz, verdaderamente feliz. Daniel apretó la mandíbula, una oleada de celos recorriéndolo. Debería haber sido él, se suponía que era él. La comprensión de que Amelia se estaba alejando más lo llenó de pánico. Tenía que verla, tenía que hacerle entender que estaban destinados a estar juntos. Sin pensar, condujo hasta el lugar donde se celebraba el evento, la determinación ardiendo en su pecho. Cuando llegó, el destello de las cámaras y los invitados elegantemente vestidos lo recibieron. Vio a Amelia casi de inmediato, riendo mientras hablaba con un reportero. Daniel se abrió paso entre la multitud, el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Amelia se giró, sorprendida, cuando escuchó su voz cortar el murmullo. Su expresión cambió de sorpresa a irritación en cuestión de segundos. Daniel, dijo con incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Él se acercó, sus ojos buscando los de ella. Necesito hablar contigo. Isen, que había estado de pie junto a ella, se tensó de inmediato. ¿Hay algún problema aquí? Daniel le lanzó una mirada fulminante antes de volver su atención a Amelia. Por favor, solo 5 minutos. Amelia miró de reojo a Isen antes de asentir de mala gana. Bien, 5 minutos, dijo, alejándolo de la multitud hacia un rincón más tranquilo del lugar. Daniel respiró hondo. Amelia, cometí un error. Ella se cruzó de brazos. Cometiste muchos errores. Los admitió él y me arrepiento de cada uno. Permaneció en silencio, su mirada ilegible. No te aprecié, continuó, te di por sentado y te hice sentir que no eras lo suficientemente buena, pero la verdad es que yo era el que no era lo suficientemente bueno para ti. Los labios de Amelia se separaron ligeramente, como si sus palabras la hubieran tomado por sorpresa. Daniel dio otro paso más cerca.
Te extraño, Amelia. Nos extraño. Un destello de algo pasó por sus ojos, nostalgia, tal vez, pero desapareció igual de rápido. No me extrañas, dijo finalmente, extrañas la versión de mí que te necesitaba. Daniel se estremeció. Eso no es verdad. Si lo es, replicó ella con voz firme. Durante años me hiciste sentir como si fuera menos, me derribaste hasta que yo misma lo creí, pero he pasado demasiado tiempo reconstruyéndome para dejar que me arrastres de vuelta. Daniel tragó saliva. Puedo cambiar. Ella sonrió, pero era una sonrisa teñida de tristeza. Tal vez puedas, pero es demasiado tarde. Su estómago se apretó. Amelia, por favor. Ella extendió la mano suavemente, colocando una mano en su mejilla. Por un breve momento, él sintió esperanza, pero luego ella habló. Te amé una vez, Daniel susurró con todo lo que tenía, pero el amor no es suficiente cuando falta el respeto. Se apartó, y la pérdida de su toque se sintió como un golpe final. Merezco más, dijo suavemente, y con eso se dio la vuelta y se alejó, de regreso hacia Isen, de regreso hacia su nueva vida. Daniel se quedó congelado, viéndola irse, su pecho apretado con un dolor que nunca antes había conocido. Por primera vez en su vida, realmente entendió lo que significaba perder algo valioso, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Daniel pasó las siguientes semanas en un vacío interminable, nada se sentía igual. Había pasado su vida creyendo que el amor era algo que podía controlar, que Amelia siempre estaría allí, esperando, amándolo a pesar de todo. Pero ahora veía la verdad, había destruido el amor que ella tenía por él, pieza por pieza, con cada palabra cruel, cada mirada despectiva, cada momento en que la hizo sentir pequeña. Y ahora tenía que vivir con eso. Una tarde se encontró caminando por el parque donde a Amelia le encantaba ir. Se sentó en un banco, observando a las parejas pasear de la mano mientras la risa llenaba el aire. Una vez tuvo eso y lo dejó escapar entre sus dedos. Una suave voz rompió sus pensamientos. Daniel se giró, sobresaltado, y encontró a Amelia parada a unos metros de distancia. Se veía tan impresionante como siempre, pero había algo más gentil en su expresión. ¿Qué haces aquí?, preguntó él. Ella suspiró, pasándose una mano por el cabello. Pensando, respondió. Asintió, acercándose. ¿Estás bien? Daniel soltó una risa amarga. No lo sé. Por un momento hubo silencio entre ellos, y entonces Amelia habló. Nunca quise que las cosas terminaran así, dijo, pero tuve que elegirme a mí misma. Daniel sostuvo su mirada. Lo sé. Ella sonrió suavemente. Espero que encuentres la felicidad, Daniel. Realmente la quiero. Su pecho se apretó. Espero que tú también, Amelia. Ella asintió y luego se giró para irse. Daniel la vio alejarse, sabiendo que esta vez no habría una segunda oportunidad, y de alguna manera, esa fue la lección más difícil de todas. Amelia había pasado años sintiendo que nunca era suficiente, pero ahora estaba prosperando. Su carrera había despegado de maneras que nunca imaginó. Después de asociarse con Isen, sus diseños aparecían en las principales revistas de moda, eran usados por celebridades y exhibidos en eventos internacionales. La chica que una vez había sido ridiculizada por ser simple ahora era la mujer que daba forma a toda una industria. Y con el éxito llegó la confianza, una confianza completamente suya. Ya no dudaba de sí misma, ya no buscaba la aprobación de nadie más. Lo más importante, había encontrado el amor nuevamente, un amor paciente, amable y genuino. Isen había estado allí desde el principio de su reinvención, pero su relación no fue apresurada. Vio a Amelia por quien era, fuerte, resiliente, brillante. A diferencia de Daniel, nunca trató de disminuirla, solo la animó a brillar. Al principio, Amelia dudaba, había pasado tanto tiempo siendo controlada en una relación que temía perderse a sí misma otra vez. Pero Isen no era Daniel. Nunca la presionó, nunca la hizo sentir pequeña. En cambio, esperó, permitiéndole venir a él en su propio tiempo. Y cuando lo hizo, se sintió natural, sin esfuerzo.
Su amor creció a través de largas conversaciones, sueños compartidos y una comprensión mutua de lo que significaba respetarse verdaderamente el uno al otro. Por primera vez en su vida, Amelia se sintió querida, no como alguien que necesitaba ser arreglado, sino como alguien ya completo. Una noche, Amelia y Isen asistieron a una gala de moda en París. Ella llevaba un impresionante vestido azul medianoche de su propio diseño, irradiando confianza con cada paso. Isen estaba a su lado, su mano descansando suavemente en la parte baja de su espalda, su presencia firme y tranquilizadora. «¿Sabes?», murmuró él mientras brindaban con champán, «mirándote así, no creo que nunca haya estado más orgulloso». Ella sonrió, inclinando su cabeza hacia él. «¿Y por qué es eso?». «Porque sé por todo lo que has pasado», respondió con ternura, «y aún así, aquí estás, más poderosa, más hermosa, más extraordinaria que nunca». Amelia sintió que su corazón se hinchaba. «Siempre creíste en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma». Isen tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Eso es porque siempre te vi por quien realmente eras», dijo, «y todavía lo hago». En ese momento supo que había encontrado algo raro, algo que Daniel nunca podría haberle dado, un amor construido sobre la confianza, un amor basado en el respeto, un amor en el que finalmente podía creer. Los meses pasaron y Amelia continuó creciendo, su marca se expandió, su trabajo fue reconocido internacionalmente y finalmente había construido una vida que sentía completamente suya. Y luego, Isen hizo algo que detuvo su corazón. Una noche, durante una cena tranquila en su restaurante favorito, tomó su mano sobre la mesa, sus ojos llenos de emoción. Amelia dijo con voz firme y cargada de significado, «Desde el momento en que te conocí supe que eras diferente. No solo por tu talento o tu belleza, sino por tu corazón. Eres la persona más fuerte y extraordinaria que he conocido, y no quiero pasar otro día preguntándome cómo sería la vida sin ti». Metió la mano en su bolsillo, sacando una pequeña caja de terciopelo. Amelia jadeó cuando la abrió, revelando el anillo más elegante que jamás había visto, clásico, atemporal, como su amor. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó Isen, su voz llena de certeza. Las lágrimas brotaron de los ojos de Amelia, no porque no hubiera esperado este momento, sino porque por primera vez en su vida estaba eligiendo el amor, no por desesperación ni por miedo, sino por pura felicidad. Sí, susurró antes de reír entre lágrimas, «Sí, Isen, me casaré contigo». Él deslizó el anillo en su dedo y luego la atrajo hacia sus brazos, sellando su futuro con un beso, un futuro que era suyo para abrazar. La boda fue mágica, celebrada en un jardín con vista al océano, una celebración del amor, la resiliencia y los nuevos comienzos. Amelia caminó por el pasillo con un vestido de su propio diseño, elegante, un reflejo de todo lo que se había convertido. Cuando conoció a Isen en el altar, su corazón se aceleró, no de miedo, sino de emoción. Una vez había caminado hacia un hombre sintiendo inseguridad, creyendo que debía probar su valor, pero no esta vez. Esta vez caminaba hacia un hombre que ya la veía. Intercambiaron votos, promesas sinceras. Isen tomó sus manos entre las suyas y dijo, «Te amaré no solo en los grandes momentos, sino también en los tranquilos, en los éxitos y en las luchas, en lo ordinario y lo extraordinario. Eres mi corazón, Amelia, y juro apreciarte por el resto de mi vida». Amelia sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas cuando fue su turno. Lo miró a los ojos y dijo, «He conocido el amor antes, pero nunca un amor como este, un amor que me hace más fuerte, un amor que me recuerda que estoy completa por mi cuenta. Te elijo a ti, Isen, hoy y todos los días después». Con eso, sellaron sus votos con un beso mientras los vítores estallaban a su alrededor. La mujer que una vez había sido menospreciada y rota ahora estaba en el centro de su propia historia de cuento de hadas, no porque hubiera encontrado a un hombre que la completara, sino porque se había completado a sí misma primero. Con el paso de los años, Amelia y Isen construyeron una vida juntos, llena de pasión, aventura y respeto mutuo. Viajaron por el mundo, expandieron su negocio y, lo más importante, nunca perdieron de vista lo que realmente importaba, el uno al otro. Daniel permaneció como un recuerdo lejano, una lección, un error del que Amelia había crecido. No quedaba resentimiento, ni ira,
Solo el conocimiento de que una vez había amado a alguien que nunca la vio realmente hasta que fue demasiado tarde. Y esa era su carga para llevar. Amelia había seguido adelante, había construido una vida que era completamente suya, y al final, esa fue la mayor victoria de todas.